La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saludo nuevamente en este su espacio, Al Encuentro con la Palabra. Un espacio de reflexión a la luz siempre de la Palabra de Dios. Continuamos con las cartas de San Pablo y estamos en la carta a los Efesios. Esta carta pues tan bonita, donde Pablo está prisionero y se dirige a esa comunidad de una forma especial para ayudarles a que conserven la unidad en su fe. Hoy les propongo un texto. Estamos en el capítulo 2, versículos del 11 al 22. Y dice el apóstol: así pues, ustedes los paganos de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por los que pertenecen a la circuncisión, esa marca hecha en la carne por mano de hombre, recuerden que en otro tiempo estuvieron sin Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y su promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, en cambio, en Cristo Jesús y gracias a su muerte, los que antes estaban lejos han sido acercados, porque Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, destruyendo el muro de enemistad que los separaba. Él ha anulado en su propia carne la ley con sus preceptos y sus normas. Él ha creado en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, restableciendo la paz. Él ha reconciliado a los dos pueblos con Dios, uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la cruz y destruyendo la enemistad. Su venida ha traído la buena noticia de la paz, paz para ustedes los de lejos y paz también para los de cerca, porque gracias a Él unos y otros unidos en un solo espíritu, tenemos acceso al Padre. Por tanto, ya no son extranjeros o huéspedes, sino conciudadanos de los que forman el pueblo de Dios, son familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental, en quien todo el edificio, bien trabado, va creciendo hasta formar un templo consagrado al Señor, y en quien también ustedes van formando conjuntamente parte de la construcción hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, morada de Dios. Pues bien, vean la hermosura de la lectura que hemos escuchado, cómo el apóstol va presentando pues la consecuencia que nos ha producido el haber sido salvados por Jesús, es que Él ha hecho de todos un solo pueblo. San Pablo habla de dos pueblos como dos realidades. Una sin duda se refiere al mundo de los paganos, es decir, aquellos que viven inmersos en este mundo grecorromano con toda esta carga de prácticas idolátricas. Recordemos que en Éfeso estaba uno de los grandes templos dedicados a Artemisa, y pues era un centro importante donde había pues de todo, sobre todo los desenfrenos en la vida moral. Y Pablo tiene en cuenta pues este primer pueblo, y luego habla de un segundo pueblo. Se refiere sin duda al pueblo de Israel, aquellos que desde temprana edad fueron llamados a ser el pueblo de Dios, y sin embargo, pues estos últimos, el pueblo de Israel, los judíos,
pues no veían con buenos ojos a los paganos, al contrario los rechazaban, creían que ellos eran los únicos herederos de la salvación. Y hemos escuchado cómo Pablo, hablando a estos que provienen del paganismo y los que ya pertenecían al pueblo de Israel, les recuerda que estamos unidos por una persona, estamos unidos por Jesús. Dice el apóstol, ya no son dos pueblos, sino uno solo, no dos casas vecinas, porque se ha derribado el muro que los separaba. Él ha hecho las paces entre los judíos y los no judíos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Aquí quien viene pues a unir es Cristo, con su muerte, con su resurrección, y principalmente la muerte de Cristo da fin al odio, ese odio que ya deberíamos de haber desterrado de nuestra vida, pero que es la fuente de tantos conflictos, no solamente en lo personal, en los lazos de la familia, sino entre las naciones. Estamos en pleno siglo XXI y no, decía el Papa Francisco, somos una humanidad desmemorizada. No hemos aprendido de tanta guerra, de tanta destrucción, de tantas muertes. Sigue habiendo el odio, ese odio que separa pueblos, que humilla pueblos. Pues pensemos ahora aparentemente la paz que ha llegado a Israel y Palestina. Ojalá no sea una apariencia, no sea solamente un buen deseo, pero pensemos todavía en esta grave crisis que viven hoy nuestros hermanos de Ucrania y esta guerra feroz entre Rusia y Ucrania. Es un odio, pues, que sigue presente en la humanidad y no solamente en las naciones, pensemos también en nosotros mismos, cuánto odio hay, cuánto resentimiento en nuestro corazón. Dice Pablo que los cristianos provenientes del paganismo no son extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Y todos formamos un edificio que tiene a Cristo como la piedra angular, a los apóstoles y los profetas como cimientos, y todos, judíos convertidos, formamos el templo del Señor y la morada de Dios. El misterio de Cristo y de la Iglesia sobrepasa lo personal e individual, la comunión de los creyentes en un solo pueblo, una sola familia, un solo edificio. Es una llamada a que tengamos un espíritu más universal y ecuménico. A nadie le podemos considerar extraño en su familia, en esta familia. Y ojalá pues trabajemos todos por este movimiento ecuménico que comenzó ya desde el Concilio Vaticano II, sobre todo el Papa Pablo VI, este gran impulsor de unirnos como cristianos, de dejar ese odio que nos separa. Por nuestra acogida fraterna debemos hacer sentir a todos que son ciudadanos e hijos y piedras vivas de este edificio que siempre está en construcción. Ahora no será la distinción entre paganos y judíos la que nos preocupa. Entonces sí, porque la sensibilidad de los judíos era fortísima en este sentido. En el templo de Jerusalén estaba castigado con pena de muerte al que si un pagano se atrevía a atravesar un determinado límite. Pero hay otras actitudes parecidas. ¿Nos creemos superiores a los demás?
Tenemos un corazón capaz de comprender y dialogar con los que piensan distinto de nosotros, seguramente con la misma voluntad que nosotros. Practicamos el ecumenismo en nuestra propia casa, en las relaciones, pensemos entre jóvenes y adultos, entre laicos y religiosos. Acogemos a los alejados, a los emigrantes, les facilitamos que se sientan en su casa. Qué hermosa la consigna y la promesa de Pablo: paz a ustedes los de lejos, paz a ustedes los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Igual que Cristo hizo caer el muro divisorio entre Israel y el resto de la humanidad, igual que en Berlín cayó felizmente el muro que separaba el este del oeste, tal vez tendrán que desaparecer más muros de nuestra vida personal o comunitaria. Y pensemos, hablando de muros, ¿cuándo desaparecerá este muro que nos divide de nuestro país vecino, de los Estados Unidos? Hay mucho que trabajar, pensar que Cristo quiere una sola familia, nos quiere unidos en el amor. Pues trabajemos por erradicar las divisiones, queridos hermanos. Las divisiones son tan malas que nos debilitan. Divide y vencerás. Pues busquemos la unidad, empezando por nuestra familia, siendo más tolerantes en la misma iglesia, con los hermanos, no creernos superiores a los demás, no creer que los demás son mis súbditos, no creer que yo soy el gran faraón y los demás me tienen que obedecer. Tiene que haber una unidad en el amor, porque Cristo ha muerto por nosotros, ha muerto por todos. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de un servidor en Facebook, Julius Carrillo. Ahí estamos todos los viernes desde temprana hora. Trabajemos pues por la unidad, empezando de nuestra familia, siendo más tolerantes y saber acoger a aquel que no piensa como yo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.